Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, ¿todo bien? Espero que estén arrancando una semana con todo. Seguimos con la serie, vamos a redondear la serie de la que estamos hablando. Hablamos de Dios cuando hablamos de Dios. Les decía, vamos a intentar redondear la idea de esta serie. Y para hacerlo, vamos a hablar desde el Dios desconocido al Dios revelado. Habla Pablo en el libro de los Hechos, allá por el capítulo 17, el versículo 23, y dice: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, les dice Pablo. Durante esta serie hemos estado haciéndonos esta incómoda pregunta: ¿hablamos de Dios cuando hablamos de Dios? Porque podemos nombrarlo sin mostrarlo, podemos explicarlo sin conocerlo, podemos predicarlo sin reflejarlo. Pero le dije, al final descubrimos algo sorprendente. La necesidad más profunda de nuestro próximo no es escuchar más acerca de Dios. La verdadera necesidad de nuestro próximo es conocer al Dios verdadero. Dijimos allá cuando arrancamos la serie, en el primer mensaje, que habló Jesús, y Jesús les dijo: vean, miren mis manos. La fe no fue diseñada para ser solamente escuchada, fue diseñada para ser vista. Dios no buscó nunca admiradores de conceptos. Dios busca y seguirá buscando testigos. Allá por el segundo mensaje nos enfocamos en la simpleza en esa simpleza que el hombre complica. Descubrimos que Dios es mucho más cercano de lo que la religión muchas veces presenta. Mientras algunos construían barreras, Jesús construía puentes. Mientras algunos alejaban al necesitado, Jesús se acercaba al quebrantado. En el mensaje siguiente hablamos de ese grito que nadie escucha. Aprendimos que el problema no es cuánto hablamos, el problema es si nuestras palabras llevan el peso de una vida transformada, porque el Evangelio no es ruido, sino poder. La semana pasada pensamos en hablar de Dios en medio del caos. Vimos que los discípulos hablaron con denuedo porque primero fueron llenos del Espíritu Santo. La autoridad espiritual nunca nace de la elocuencia, sino que nace desde la presencia. La autoridad espiritual nunca nace de la elocuencia, nace de la presencia. La verdad de la historia es que Dios se revela según la necesidad de cada persona. Una cuestión a pensar tiene que ver con cómo se le reveló Dios a Moisés, por ejemplo. Se le reveló como el Dios que ve la libertad, que libera. ¿Cómo se le reveló a Abraham? A Abraham se le reveló como el Dios que llama, guía y con el Dios que cumple la promesa. ¿Cómo se le reveló a Ana? El Dios que escucha el clamor de una mujer quebrantada. Se reveló como Rafa, el Dios que sana, como Adonai, el soberano, como Jireh, el Dios que provee. Dios nunca cambia su esencia, pero sí se revela de manera personal según la necesidad de aquel o de aquellos a quien pretende alcanzar. Nuestro próximo no necesita primero conocer todos los nombres de Dios, ni que hagamos una símil conversión nuestra a tremendos teólogos. Nuestro próximo necesita encontrarse con ese aspecto de Dios que responde a la necesidad, a su
a ese clamor que brota de su corazón. Para esto es importante que entendamos que Dios nos convierte en herramientas precisas. Y si Dios nos convierte en herramientas precisas, la primera verdad es que no fuimos elegidos al azar. Dios usa personas marcadas por experiencias específicas. Aquello que lloraste, aquello que atravesaste, aquello que Dios sanó, aquello que Dios restauró, todo eso se transforma, todo eso te transforma en una herramienta quirúrgica precisa para alcanzar a tu próximo. El testimonio personal termina siendo tu instrumento divino, termina llevando el poder de instrumento divino. Hay un próximo que no necesita escuchar tu teoría, que no necesita escuchar cuánta literatura podés soltar, necesita escuchar tu propia historia. ¿Sabes por qué? Porque Dios usa tus cicatrices, tus procesos vividos, tu restauración real, tu experiencia auténtica. Dios utiliza todo ese bagaje para mostrarse a aquellos que todavía no lo conocen. Aquello que fue un dolor en tus manos termina convirtiéndose en medicina en las manos de Dios para nuestro próximo. Pero llegamos al libro de los Hechos, allá en el capítulo 17, y esto que habla Pablo. Atenas tenía altares, tenía filosofía, religión, tenía conocimiento, pero seguía teniendo ese altar al Dios no conocido. Y esta es la tragedia de muchos tiempos, incluso puede ser la tragedia de nuestros tiempos. Hablan de Dios, discuten, debaten, pero aún no conocen a Dios. Me pregunto, ¿qué pasaría si el problema de nuestra generación no fuera la falta de información y si fuera la falta de revelación? Porque ese Dios del que Pablo hablaba no era una teoría, era una persona viva. Era ese Dios que se dio a conocer en Cristo Jesús. Vino precisamente para terminar con esos altares al Dios desconocido. Vino Jesús para revelar al Padre. Hemos recorrido un camino, amigo mío, y hemos arribado a una respuesta. Hablamos verdaderamente de Dios cuando nuestra vida, cuando nuestra propia vida ayuda a alguien a que lo conozca. No cuando repetimos su nombre. No cuando impresionamos con nuestro conocimiento. No cuando ganamos discusiones. Hablamos de Dios cuando lo hacemos a Él visible. Cuando mostramos su cercanía. Cuando compartimos nuestro propio testimonio. Cuando hablamos llenos del Espíritu Santo. Así es que permitimos que otros descubran quién es realmente Él. Terminamos esta serie, quizás haya personas que conocen muchas cosas acerca de Dios, pero aún no han tenido ese encuentro personal con Él. Y quizás Dios nos llevó hasta aquí para hacer la misma declaración que hizo Pablo allá en Atenas. Aquel que todavía ustedes no conocen es aquel del que hoy hablamos, es aquel al que hoy anunciamos. Porque al final de esta serie entendemos que la pregunta nunca fue cuánto hablamos de Dios. La verdadera pregunta que deberíamos todos poder contestar es: nuestro próximo ¿puede conocer a Dios después de escucharnos? Te bendigo.